Samuel Barreto y el hermano John, estamos aquí. Amén, Dios lo bendiga a todos. Maravilloso es Dios. Estamos en este momento invitándole para que en sus hogares allí vayan buscando su Biblia. Hoy estaremos estudiando la lección número 25, Maravilloso es Dios. Se encuentra en el libro de los Jueces, capítulo 13. Estaremos ya en breve, en unos cuantos minutos, en lleno de la clase. Nuestro hermano John. Amén, amén. Dios lo bendiga. Tremenda clase especialmente para estos días. Y yo sé que nos vamos a gozar, el Señor nos va a hablar a través de esta clase. Esperamos que se gozan y que nos ayudan con sus oraciones, ¿verdad? Para que el Señor pues se glorifique a través del estudio. Y vamos a esperar un minuto o dos para que vayan, acomodándose y consiguiendo, su expositor de la Biblia, y si tienen que buscar algo para tomar, pues lo tengan ahí, para que ya mismo, brevemente, vamos a empezar. Amén. Ya mismo. Gloria a Dios. Poderoso el Señor. Aleluya. Gloria Gracias, Señor. Bueno, leemos Amén. solamente para leer los principios, entonces ahí arrancamos después de hacerlo, la afirmación fundamental y todo. Okay. Después pues entro en la introducción y comienzo con la parte A, 1, A y B, y después con la introducción. Hey, You got anything to say? Just let me know. yeah, in the introduction, esto era una época muy triste, tú sabes. Sí, que Yo tengo algo ahí también. ¿Sabes? Bueno, lo que pasó ahí fue también que se fueron en desobediencia también. Apostasía y Se fueron en desobediencia y el Señor los castigó. no había nadie quien reemplazara a Maravilloso Dios. gloria a Dios. En la introducción, pues, le toco un poco también, si tú quieres. Vamos a darle comienzo. No da mucho a mí, pero amén. Gloria a Dios. Le invitamos, gloria a Dios, Dios lo bendiga a todos. Le invitamos a que buscan el depositorio en la lección número 25. Y tiene por tema padre que pide consejos a Dios para educar a su hijo. Amén. Tremendo tema, gloria a Dios. Y la lectura bíblica se encuentra en Jueces capítulo 13, del 1 al 20. La lectura bíblica que vamos a estar leyendo es Jueces 13, de 1 al 8. Amén. El tema de la unidad es Padre temeroso de Dios. La afirmación fundamental dice así: cuando los padres oran a Dios para pedir consejos sabios para la crianza de sus hijos, el Espíritu Santo, que es nuestro guiador y ayudador, los instruye a cómo deben de educar. Amén. El versículo para meditar se encuentra en Jueces 13:12. Dice así: entonces Manoah dijo, ¿cuándo tus palabras se cumplirán? ¿Cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Una pregunta que Manoah le hizo al Señor. Los objetivos en esta lección: número 1, entenderá que Dios siempre responde a las oraciones. Aprenderá a seguir los consejos sabios del Espíritu Santo y depender de Él. Enseñará a sus hijos las ordenanzas de Dios. Amén. Gloria a Dios. Vamos a comenzar leyendo, la lectura bíblica, y se encuentra en Jueces capítulo 1,
13, capítulo 13, de 1 al 8. Y yo leo uno, ¿verdad? Ustedes leen el otro, Samuel va a leer antifonalmente conmigo. Amén. Y oramos. Amén. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Te adoramos. Te damos toda la gloria, Dios mío, que tú has permitido este día. Dios mío, Señor, gracias por la bendición, gracias por tu misericordia, gracias porque nos has cuidado, nos has guardado en este día, Dios. Señor, te pedimos, Señor amado, que tú tomes el dominio y control, Dios mío, de este estudio, que tú le hablas, Dios mío, Señor amado, a cada adulto, Dios mío, a cada padre, Dios mío, Señor amado, que nos ministra, Dios mío, Señor, a través de tu palabra, de cómo podemos, Dios mío, Señor amado, ser guiados por tu Espíritu, Dios mío, Señor amado, para poder, Dios mío, aprender cada día, Señor, de ti, de aprender cómo, Dios mío, debemos educar a nuestros hijos, Señor amado, a través, Dios mío, de tu palabra, a través de la guianza de tu Espíritu. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, te damos toda la gloria y honra a ti. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Y leemos el versículo 1 del capítulo 13 de Jueces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Zorra, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová, y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebáis y darás a luz un hijo. Ahora, pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Pues he aquí concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño sería nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de las manos de los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo: un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera, y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo: he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo, por tanto, ahora no bebas vino, ni sidra, ni coma cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces oró Manoa a Jehová y dijo: Señor mío, te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelve ahora a venir a nosotros y nos enseña lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Gracias, Padre. Gracias. Amantísimo Dios, por Gloria tu palabra. Jehová Dios, sigue añadiéndole bendición. Señor, Gloria. Padre amado Dios, que esta palabra, Señor, nos penetre lo más profundo de nuestros tuétanos, Señor, que parta el alma y el espíritu, Jehová Dios, y nos enseñe, Jehová Dios, y nos instruya y nos dé de comer, Jehová, comida espiritual, Padre amado, que sirva, Señor, para nuestro diario vivir, Señor, para educar, Señor, para enseñar, para instruir, es tu palabra. Bendecimos tu palabra en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Este tema, Samuel, me llamó mucho la atención. Quería comentar algo rápido sobre el tema, porque me llamó mucho la atención cuando dice padre que pide consejo a Dios para educar a su hijo. Y sabemos de que para poder llegar a donde Dios, para que Dios
nos responde o nos escucha, y para que nos responde, pues tiene que venir bien delante del Señor. Una persona que está pidiendo un consejo delante del Señor debía irse en una forma muy presentada y muy bien delante de la presencia de Dios. En este caso, el escritor trajo una palabra muy importante y es sobre la humillación, y eso lo vamos a entrar ahorita, ¿verdad? Y vamos a definir, ¿verdad?, esa palabra. Pero queremos, ¿verdad?, que el hermano Samuel toca, ¿verdad?, la situación, ¿verdad?, que se estaba encontrando el pueblo de Israel, ¿verdad?, en esos tiempos, hermano Samuel. Maravilloso es Dios. La etapa de los jueces, maravilloso es Dios. Llega en la muerte de Josué. Maravilloso es Dios. No hubo un hombre que pudo haber reemplazado al trabajo que hacía Josué. Incluso la Biblia dice que desde la muerte de Josué, la generación que se levantó se olvidó de Dios. Maravilloso es Dios. En aquellos días no había un rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Dice la palabra que 40 años Manoa, su esposa, una mujer estéril, que para muchos significaba pecado, una maldición. Maravilloso es Dios. Pero Manoa y su mujer, la cual no se menciona su nombre, ellos permanecían fieles bajo el estado de que estaba viviendo el pueblo de Dios. Ellos estaban fieles. Ellos habían tenido, para cuando llegamos a este lugar en la Biblia con la historia de Manoa y Sansón, ellos habían tenido ya 11 jueces. 11 jueces, hermano John. El pueblo de Dios hacía lo malo. Entonces, una vez el Señor le enviaba opresión, ellos le clamaban a Dios y Dios los libraba, porque Dios le había hecho esa promesa a ellos. Eso fue un pacto que hizo con ellos. Eso fue un pacto que hizo con el hijo con Salomón, que le dijo que si el pueblo de Dios se humillase, ¿verdad?, de sus malos caminos, de su mala manera de vivir, estoy parafraseando, él oiría su clamor. Entonces esta historia nosotros la podemos a poner al tiempo de hoy, y la pregunta que yo me hacía, hermano John, ya que aquella época era una época bien negra, era una época difícil, bien mala, la gente estaba viviendo sin compasión, se habían olvidado de Dios, estaban en una apostasía. Entonces, la pregunta que yo me hacía mientras yo escudriñaba la lección, nosotros como padres tenemos que modernizarnos. We gotta update. ¿Cómo socializar con nuestros hijos? Sí, no, y eso es bien importante, porque acuérdense que el niño tiene diferentes etapas. Acuérdense, cuando son niños, ¿verdad?, hay que tratar con ellos a la forma de un niño, ¿verdad? Cuando llegan a ser adolescentes, pues entonces se brega con ellos, ¿verdad?, y se trata con ellos como adolescentes. Cuando ellos entran a juventud, pues ya ellos entran como juventud y hay que tratarlo como juventud. Ya no se les puede tratar como niños. Pues entonces, el padre está actualizándose mientras el niño va creciendo, ¿verdad que sí? Va actualizando mientras el niño va creciendo. Y muchas veces, pues, como estaba diciendo el escritor ahí en la introducción, estaba mencionando de que buscan muchas personas, ¿verdad?, los padres, libros, ¿verdad?, buscan remedios, recursos para poder aprender cómo ellos van ¿verdad?, crear sus hijos, ¿verdad? Pero el escritor me llamó mucho la atención, porque claro está, como nosotros como creyentes entendemos de que la mejor libro que se puede utilizar para saber cómo crear nuestros hijos es la Biblia. La palabra de Dios. Es la palabra de Dios, amén. Y en esa primera parte, Samuel, habla, ¿verdad?, de lo que es
los que se humillan reciben la bendición de Dios. Y el escritor utilizó, ¿verdad? Lo que mencionaste ahorita, segundo de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, que, ¿verdad? Muy conocido, ¿verdad? Ese texto, ¿verdad? Y entonces cuando lo estábamos, ¿verdad? Analizando, ¿verdad? Yo decía, wow, vamos a leer, ¿verdad? El versículo, lo compartimos, ¿verdad? Segunda de Crónicas, capítulo 7, 14, y lee así: y si se humillara mi pueblo, por lo cual mi nombre es invocado, y oraron y buscarán mi rostro, y se convertirán de sus malos caminos, entonces yo iré desde el cielo y perdonaré sus pecados y sanará su tierra, ¿verdad? Y yo quería tocar unas partes de ese versículo, ¿verdad? Porque los requisitos para poder tener un avivamiento espiritual, Samuel, para poder restaurar, para recibir la bendición de Dios, para el Padre, para el pueblo de Dios, ¿verdad? Número uno, hay que humillarse. Humillarse en otro sentido de despojamiento. Sí, despojamiento. El pueblo, nosotros, ¿verdad? Tenemos que reconocer nuestro pecado, nuestros fracasos, ¿verdad? Tenemos que expresar, ¿verdad? A Dios y arrepentirnos, ¿verdad? De nuestro pecado y renovar su compromiso. Amén. De renovar su compromiso. Hay que humillarse, ¿verdad? Primer paso. Segundo paso, hay que orar. Hay que orar. Y para orar, ¿verdad? Comunicarse con Dios, ¿verdad? Hablar con Dios. El pueblo de Dios debe clamar, ¿verdad? A Él. Clamarle a Dios por misericordia. Y debe depender completamente de Él y confiar en Él para su intervención. Y la oración debe ser, ¿cómo es? Ferviente y constante hasta que Dios responde del cielo. Amén. Y eso lo podemos ver, ¿verdad? A través del profeta Elías. Santiago lo mencionó, ¿verdad? Que, ¿verdad? Él estaba orando, ¿verdad? Tenía pasión igual que nosotros, ¿verdad? Y oró fervientemente, ¿verdad? Hasta que, ¿verdad? Para que no lloviese sobre la tierra. Y no llovió por 3 años y medio. Amén. Oró hasta que Dios, ¿verdad? Contestó. Amén. Número 3, Samuel. Buscar mi rostro. Amén. El pueblo de Dios debe volverse a Dios. Y eso es algo que para poder crear un hijo, tú necesitas de Dios. Estos días estamos viviendo días bien difíciles, ¿verdad? Y el consejo, ¿verdad? Segundo de Crónicas 7:14, buscar su rostro. El pueblo debe volverse a Dios de todo corazón y anhelar su presencia. Yo me imagino esta situación, hermano John. Manoah, un siervo del Señor de la tribu de Dan, su esposa estéril, y todo el mundo quizás se reían, se mofaban de ellos, los señalaban, los rechazaban. ¿Dónde está tu Dios? Sí. ¿Por qué tú no produces? ¿Por qué tú eres estéril? Y ellos fervientemente y aguantando ahí en la oración, creyendo. Y había una situación fea allí, el pueblo estaba alborotado. Sí, entonces, ¿qué Dios hace? De lo que no produce, lo pone a qué? A producir. Cuando nos humillamos, cuando le decimos al Señor, yo no tengo el control de esto, Dios, yo te valoro, Dios. Ellos tenían que socializar, sujetarse a Dios, y solamente Manoah, su esposa, eran de los fieles que no dice la Biblia que había más, pero me imagino que había un remanente fiel. Pero Dios los escogió a ellos Dios vino para escoger de los vil y los despreciados, para avergonzar a ¿qué? A los sabios. Y de esa mujer estéril, porque se hablan de mujeres estériles. Está Ana, está que el ángel se le apareció, se le pareció a Elizabeth y se le pareció a María. Fueron 4 damas que el ángel de Jehová se le apareció. Y entonces esto es una ocasión especial que Dios quiere utilizar lo que tú tienes en tus manos. Dios quiere utilizar lo que tú crees que nos sirve. Y en las manos de Dios, Dios lo pone a servir. ¿Sí, exacto, hay que humillarse, hay que orar, hay que buscar su rostro, hay que convertirse de sus malos caminos, amado. O sea que para que nosotros podamos recibir lo que el lector estaba poniendo aquí, la bendición de Dios, hay que humillarse.
Hay que humillarse, Samuel. Gente quiere bendición sin humillarse delante del Señor y no puede ser así. Y me imagino, como dijiste, Manoah y su mujer era un hombre y una mujer que se humillaban delante del Señor, que buscaban su rostro, que oraban, ¿verdad? Y cuando fallaban, reconocían su falla y se iban delante del Señor. Lo vamos a seguir viendo Sí, en la lo lección vamos a esta, porque el pueblo de Dios del estado en que estaba con Josué era un pueblo victorioso. Llegó a ser un pueblo que derrotado. Entonces un pueblo que tenía libertad llegaron a ser que esclavos. Entonces habían cambiado totalmente lo que ellos, el Señor había purificado en aquellos 40 años allí en el desierto, que entró una multitud, pero solamente cuando entraron a la tierra prometida, no entraron todos los que empezaron la carrera. Exacto. Maravilloso Dios. ¿Por qué? Hay que humillarse. Hay que humillarse. Si no nos humillamos día a día con el Señor, vamos a sufrir en lo moral, vamos a sufrir en lo espiritual, vamos a sufrir en lo económico, vamos a sufrir violencia, pero tenemos que humillarnos en ese momento y decir, ¿y cómo es posible que me esté pasando esto y yo tengo que humillarme? Hay que humillarse, hay que humillarse. Mira lo que dijo, ¿verdad? El Señor en esos versículos le dijo así, después que se convirtieron en malos caminos, entonces oiré del cielo, dijo. Entonces oiré del cielo. Le dijo entonces, y perdonará sus pecados y sanará su tierra. Y ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. O sea que hace falta, Samuel, hace falta humillación si queremos respuesta. Si queremos que Dios nos escucha, necesitamos humillarnos delante del Señor. Muy importante que entendemos la importancia de la humillación. La importancia de la humillación. Y si tuvieras delante de mí como tuvo David, hablarle de verdad de Dios a Salomón, y hicieres todas las cosas que yo he mandado y guardarás mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré del trono de tu reino como pacto con David tu padre, diciendo, no faltará varón que gobierne en Israel. Una promesa. Eso es una promesa. Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Porque la palabra de Dios, lo que pasa es que el pecado, ¿qué estaba pasando aquí? El pecado había hecho una separación de Dios. Entonces cuando tú estás separado de Dios, ya tú no tienes esa cobertura divina. Estás al descubierto, estás desnudo, eres una presa fácil. Dice la palabra que el diablo Satanás está como que león rugiente buscando a quien devorar. Por eso es que tenemos que humillarnos. Hay que humillarnos. Hay que humillarnos. Bueno, hay que humillarnos. Somos días que tenemos que humillarnos. Si queremos bendición. Si queremos bendición para nuestros hijos, para nuestra familia, nuestra casa, para nuestros nietos, nietas, necesitamos humillarnos delante del Señor. Tenemos que dar un ejemplo a nuestros hijos, Samuel. Es la única manera, yo digo, que Dios oirá tu petición. Es la única manera que podemos a través de la humillación. ¿Qué más humillación hizo el Hijo de Dios? Que se hizo maldición en un madero por culpa de nosotros. Entonces, nosotros si nos humillamos en el nombre de Jesús, esa es la clave, esa es la llave de llegar al Padre, porque Jesús lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de Jesús. Entonces tenemos que vivir una vida agradable ante los ojos de Dios. Estuvimos hablando el martes pasado de la santidad, pero la santidad es un progreso, es instante y progresivo. Nosotros pues para santificarnos pues tenemos que hacer lo que dice que humillarnos. Esta palabra, humillarnos. Entonces, maravilloso Dios, cuando el hombre se humilla, Dios ¿qué hace? Lo visita. Exacto. Se tiene que humillar, se tiene que arrepentir, ¿verdad? Y Dios lo ayudará. Lo ayudará, lo protegerá de sus enemigos, ¿verdad? Le dará sabiduría, Samuel, para poder crear sus hijos. El texto que yo estaba leyendo era en Números 23:19, que dice que Dios
no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Maravilloso es Dios, Dios no miente, maravilloso es Dios. Si Dios prometió algo en tu vida, mantente humillado. Él lo va a hacer, maravilloso es Dios. Él te va a ayudar, pero hay que humillarse, hay que pedir, ¿verdad? Dirección, ¿verdad? Y a través de esta lección vamos a ver, ¿verdad? Cómo Manoah, ¿verdad? Hombre sabio, hombre humillado delante del Señor, hombre, ¿verdad? Que estaba creyéndole al Señor y confiaba en Dios, Era algo, como decía Samuel, algo que cuando se pone uno a pensar y dice, wow, estas dos personas eran los rechazados y Dios lo usa a ellos. Dios lo usa a ellos para traer un hijo, ¿verdad? Un hijo que iba a ser separado, ¿verdad? Separado. Entonces nos dijo en los versículos, iba a ser nazareo, ¿verdad? Que significa separado. Y Separado para una función de Dios. Una función que Dios ¿verdad? Le iba a utilizar en una forma grande, ¿verdad? Y utilizó estas dos personas, de lo cual para el hombre era rechazado. El hombre lo miraba y eso es lo que hay que entender en esto, de que el hombre te puede rechazar, pero Dios no te va a rechazar. Mientras que tú te humillas, Dios no te va a rechazar. Somos hombres, ¿verdad? Donde la sociedad nos rechazó, Samuel, por la condición que nosotros estamos viviendo. Sin embargo, Dios no miró eso, gloria a Dios. Dios no miró nuestra condición. Él estaba mirando lo que iba a hacer con Samuel y con John Sánchez. Gloria a Dios, aleluya. Como dice en Efesios 2:1, y Él os dio vida a nosotros. Sí, Dios, cuando sí. estábamos, ¿qué? Muertos en pecado. En vuestros, ¿qué? Delitos. Yes. Y nuestros pecados. Pero este no era el caso de Manoah, no. ni de su mujer. Ellos eran fieles, maravilloso Dios. Ellos sabían, vamos a observar aquí, mientras la lección siga, ellos tenían una vida que le agradaba a Dios. Ellos eran, ¿qué? Adoradores. Sin embargo, el hombre no lo miraba así. Dios lo estaba mirando así. Ellos lo estaban haciendo bien delante del Señor, pero el hombre. Y cuando nosotros empezamos a mirar el hombre, como el hombre nos mira a nosotros, eso es como si pusieran una barrera ahí y no podemos mirar a Dios. Hay que mirar a Dios. Hay que tener los ojos puestos en el Señor, ¿verdad? El autor y consumidor de la fe. Y en este caso, ¿verdad? Como dijo el hermano Samuel, Manoah y su mujer estaban dedicados a Dios. En medio de la situación que estaba sucediendo en ese momento, ¿verdad? Que como el pueblo desobedeció, ¿verdad? Entonces viene, ¿verdad? El Señor y lo dijo, que hicieron lo malo delante del Señor. Y entonces Jehová le entregó la mano de los filisteos por 40 años. Sin embargo, Dios, aleluya, llama a Manoah y su mujer con un propósito. Me imagino Manoah, me imagino su mujer derramando sus lágrimas. Una relación íntima con Dios en secreto. Por eso es bueno, dice la palabra, que en lo secreto, cuando estemos en lo secreto, Él nos va a recompensar ¿en qué? En lo público. Maravilloso es Dios. Entonces, si hay pecado, el Señor no puede cumplir su pacto. Entonces, porque donde está el pecado, Dios no está. Maravilloso es Dios. Entonces, para cumplir el pacto, el pueblo tenía que hacer lo que estábamos leyendo aquí en 2 de Crónicas, capítulo 7. Si mi pueblo se humillare. Mira, y vamos a leer lo que dijo el comentarista ahí. Le dijo, entonces Dios no está obligado a cumplir nada cuando la otra persona no cumple con sus responsabilidades, porque automáticamente el convenio, el pacto se rompe. Por otro lado, cuando el hombre se humilla y se arrepiente, Dios continúa con el pacto. Esto es lo que pasaba con el pueblo de Israel. Cuando estaban en aprietos y se arrepentían y clamaban a Dios para que le ayudara y los protegía de sus enemigos, Dios lo ayudaba. Aunque cuando estaban bien, volvían a desobedecer a Dios. Eso lo estamos viendo hoy en día. Eso lo vemos hoy en día. Gente que se ven bien, se ven como yo decía en Puerto Rico, gordo y colorado. Y se olvidan de Dios. Cuando hay chavo, cuando hay la nevera está llena, cuando el almacén está lleno,
Buen carro, pero cuando no hay carro, cuando no hay comida, cuando no hay dinero. Y entonces, Así hay muchos que tienen conocimiento, Ay, que dicen, bueno, como quiera Dios me va a perdonar. Sí, entonces, pero si en ese momento que no te has arrepentido y viene Dios por su iglesia, entonces no hay promesa. entonces No, vas no a promesa. perder, Nada. vas a perder porque no estás preparado. Maravilloso Dios. Entonces, en ese mismo párrafo que tú estás leyendo dice que esto le pasaba ¿a quién? A lo de Israel. A los que tenían ¿qué? Sí, los que desobedecieron. Los que tenían la palabra Sí, de Dios, lo a los que tenían. estaban supuestos vivir el ejemplo, a los que supuestos era el pueblo de Dios, al que había abierto el mar rojo para que ellos cruzaran en seco. Tú sabes que un mar abrirlo para que cuando dice la palabra en seco, allí no había fango, allí estaba seco. Maravilloso Dios. Y ver y conquistar y darle una tierra la cual ellos no habían trabajado. That's right. Para olvidarse tan prontamente así de Dios. Difícil. Samuel, mira, y voy a volver a la afirmación fundamental, porque mira lo que dice: cuando los padres oren a Dios para pedir consejos sabios para la crianza de sus hijos, dice que el Espíritu, mira lo que dijo, el Espíritu Santo, que es nuestro guiador y ayudador, los instruya a cómo deben educar, Samuel. Entonces, ¿cómo es posible nosotros vamos a traer hijos a esta tierra siendo y conocimiento bíblico de que no le pedimos el consejo a Dios para poder crearlo? No, hay que volver, ¿verdad? Hay que volver a lo que es la palabra del Señor, lo que es la humillación, lo que es la oración, para que podamos, ¿verdad?, alcanzar, ¿verdad?, y cumplir con ese regalo que Dios nos ha puesto en nuestra mano. Es un regalo, los hijos. Ese regalo. Valorizar Sí. lo que es un hijo. La palabra, de acuerdo a la palabra, dice que nuestros hijos son como plantas de olivos alrededor de la mesa. Sí. Oh, Jehová Dios. Entonces hay que cuidarlo. Una planta de olivo, hermano John, Hay que darle amor. todo tiene valor. Sí. No hay una parte de la planta del olivo que no sirva. Todo produce, todo es valioso. Entonces, son prestados. Si se abandona la mata o la planta, ¿qué hace? Se muere. Se pierde. Y tú sabes cuántos hijos han sido rechazados, abandonados por sus padres. Y padres que conocen palabra, pero no buscan el consejo de parte de Dios, como traerlo y crearlo en este mundo. Tú sabes que yo creo esto y lo digo con todo mi corazón, En estos días, para poder crear un hijo o una hija en estos días, sin Dios se le va a hacer bien difícil. Sin Dios va a ser muy difícil, sin buscar la consejería de parte de Dios para crear un hijo en estos días, Samuel, muy difícil. Se muere el hijo o la hija espiritualmente si no buscamos ese consejo de parte. En esta porción que estamos leyendo aquí, que dice que esto le pasaba al pueblo de Israel cuando estaban en aprietos, se arrepentían y clamaban a Dios para que les ayudara y los protegía de sus enemigos, y Dios les ayudaba. Pues mientras yo estaba estudiando esta palabra, me vino a la mente de que Dios no se cansa de hacer misericordia. Amén. Esto es un ejemplo para nosotros los padres, para cuando nuestros hijos caigan cortos. Nuestro deber como padres es de restaurar, hermano John. Dice la palabra que con espíritu de mansedumbre restauraremos al que está caído. En Mateo 7:11 dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, dádivas buenas a nuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan. Amén. Maravilloso es Dios. Yo puedo hablar de mi experiencia. Yo como padre, en mi juventud, empecé una familia a bien temprana edad, hermano John. Y yo estuve preso 10 años, hermano John. Y entonces, en ese tiempo, ¿quién cuidó de mis hijos?
Porque dice la palabra en el Salmo 27:10 que aunque mi padre y mi madre me dejaren, ¿con qué? Con todo. Dice, con todo Jehová me recogerá. El día que tú no puedas estar ahí por tu hijo, ten por seguro que en el Salmo 27:10 Jehová Dios va a recoger tu hijo. Por eso es importante instruirlo en el camino de la palabra de Dios. Maravilloso eres, Jehová Dios. ¿Por qué? Porque Dios siempre es padre y madre. Gloria a Dios. Amén. Amén. Así es, Samuel. Y seguimos en el estudio, en ese mismo, ¿verdad?, primer parte del B, ¿verdad? Dice así que el ángel de Jehová se le pareció a la mujer, ¿verdad? Y le dijo, he aquí que tú eres estéril, nunca has tenido hijos, y eso es lo que estábamos tocando ahorita. O sea, en otra palabra, tú eres como si era nadie, pero, porque hay un pero ahí, ¿verdad? Para Dios era muy importante esta pareja. Esta pareja, quizás para ti, mucha gente te miren a ti, ¿verdad? Y te están mirando como si tú no eras nada, como si tú no vales nada, pero para Dios, eres muy importante y Dios quiere hacer cosas grandes. En este caso, y dice, tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero, concebirás y darás luz a un hijo. Esto lo viví yo con mi esposa, ¿verdad? Yo lo viví. Nosotros no podemos tener hijos. Y vino el médico y dijo, no van a tener hijos. Pero Dios dijo, pero, yo voy a darle un hijo, gloria a Dios. Que estamos celebrándolo, aleluya, llevan 17 años, aleluya, que podemos decir que lo que Dios dijo lo cumplió. Y hoy en día hay otros métodos, hay personas verdaderamente que la ciencia, porque no han podido tener hijos, pero adoptan hijos. Tú puedes adoptar un hijo porque hay tantas personas que me imagino cuando ella recibió la noticia de que voy a dar a luz un hijo, ella inmediatamente, ¿qué hizo? ¿Fue donde? Sí, fue donde su esposo. Fue a donde su esposo. Sí. Le dijo, mira, estoy yo acá, mira, la petición va a ser contestada. Y me imagino que vino batalla. Que vino la batalla fuerte. Amén. Cuando Dios habla y dice que va a cumplir algo, va a venir batalla. El escritor del expositor dijo que muchas veces el enemigo de nuestras almas nos susurra en el oído de que Dios se ha olvidado de nosotros. ¿Sabe que si Dios te ha hablado a ti, Él va a cumplir? El tiempo es del Señor. Nunca pienses de que Dios no va a cumplir con su promesa, porque lo va a cumplir. El enemigo nos pone en nuestra mente, nos susurra en nuestros oídos y nos hace entender que Dios se ha olvidado, pero Dios no se ha olvidado, que no ha abandonado, no. Y el enemigo nos desvía de la promesa fiel y verdadera que hay en su palabra, ¿verdad? El Salmo 119, 1 al 8 dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que anden en la ley de Jehová, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad a los que andan en sus caminos. Te encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Aquí podemos ver otra característica de este matrimonio. Podemos ver que ellos eran personas de ¿qué? De oración. De oración. Eran personas que se comunicaban. Se buscaban su rostro. Es bien importante en el matrimonio, en la familia, la comunicación. Maravilloso es Dios. Eran educables ellos, porque el ángel de Jehová, maravilloso es Dios, le estaba dando instrucciones. Sí, y no eran para uno, eran para los dos. Eran para los dos, porque acuérdense que es el matrimonio. Se convierte en uno. Y se convierte en uno. Por eso ella inmediatamente, vamos a ver más adelante, lo que hace. Maravilloso es Dios. No, pues. La próxima parte, ¿verdad? El número 2, que habla de Manoah, pide consejo sabio a Dios, nuestro hermano Samuel. Aquí en esta parte, maravilloso es Dios, volvemos a enfatizar y a hablar de que hay que presentar atención. Hermano John, cuando yo llegué a esta parte, hay que presentar atención, porque Dios a través, dice,
de su palabra nos da las instrucciones para que nosotros las sigamos al pie de la letra para recibir la bendición. Pero ¿cómo se alcanza esas instrucciones? ¿A través de qué? De una relación. Entonces, si no tenemos relación con Dios, entonces, un ejemplo, oramos y no le damos tiempo a Dios a que nos hable. Exacto. Hay que ser. Y esto pasa, esto es un error de muchas personas, Samuel, es verdad. Ora, pide, ¿verdad? Habla, pero no hay un momento de silencio para permitir que Dios, ¿verdad? A través de su espíritu nos hable y nos dé instrucciones, Samuel. Eran unas instrucciones especiales porque Sí. el niño dice que era especial. Dios tenía planes y propósitos con su hijo y le dijo a su mujer que tenía que llevar una dieta bien estricta. Sí. Maravilloso es Dios. Entonces le dijo, tenía que cuidarse de no beber vino. Me parece que en esa época bebían mucho vino, parece que se estaban embriagando mucho los que le arrediaban alrededor de ella, no ella. Maravilloso es Dios. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros no podemos decirle a nuestros hijos no haga esto? Porque lo primero que nosotros que tenemos que hacer es ser ejemplos. Right. Entonces, si nosotros vivimos la palabra de Dios, entonces por la palabra de Dios podemos corregir, enseñar, instruir a nuestros hijos. Maravilloso es Dios. Entonces, ni sidra, ni comer cosa inmunda. Entonces, el nazareo no podía beber vino. No, y escucha esto, ¿sabes? Y los nazarenos eran levantados por Dios mismo a fin de que mediante su manera de vivir mostraban la más elevada norma divina de santidad y dedicación en la presencia del pueblo, Samuel. Por eso Manoah dice, no, yo tengo que escucharlo. Cuando él vuelva y se aparezca, yo quiero saber las instrucciones Porque específicas. esto no es cualquier niño que viene. No, esto es un milagro de Dios, porque tú eres estéril. Nosotros estamos orando. Sí, pero el propósito, ¿verdad? No era cualquier propósito. Era un propósito específico de parte de los votos, ¿verdad? Que habló Moisés, a Jehová a Moisés diciendo, ¿verdad? En Números capítulo 6, versículo 2, hablando a los hijos de Israel, le dijo, el hombre y la mujer que se apartara haciendo votos de Nazaret para dedicarse a Jehová, se queda, ¿verdad? Libre de vino, de sidra, ni beberá vino vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas, ni secas. Todo el tiempo sería separado por esta ocasión, esos votos. Mientras yo buscaba y escudriñaba, me vino una porción bíblica, John, ahí. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 15, y dice, y dijo, prestad atención, todo Judá, habitantes de Jerusalén, y tú, rey Josafat. Ya sabemos la historia de Josafat, que hizo un pacto con el rey, el esposo de Jezabel, ¿verdad? Que no tenía que hacer el pacto, no me viene el nombre de rey. Maravilloso Dios. Así os dice el Señor. Esta palabra hay que hacerla de nosotros. Por más difícil que se vea la situación, por más que tú creas que no puede ser, el Señor nos dice, no temas, ni te acobardes delante de esta gran multitud, de estos grandes paredes, estorbo, de estas grandes enfermedades, de estas grandes limitaciones, de lo que te puede contaminar, de lo que le puede hacer daño a tu hijo, de lo que le puede hacer daño a tu hogar. Dice, porque la batalla no es nuestra. ¿Desde quién? De Dios. Exacto, eso a mí. No, y Samuel, mira, si ponemos a ver, ¿verdad? La dedicación, ¿verdad? Del Nazareno, la dedicación es semejante a lo que debe hacer un cristiano hoy en día por Cristo. Amén. Separado, apartado del pecado, apartado de todo que nos puede contaminar para hacernos daño, Samuel. Si nosotros aprendemos cada día de humillarnos delante del Señor, de confiar en Él,
de apartarnos de lo que nos está haciendo daño, nosotros podemos recibir la bendición de parte del Señor. Me vino el nombre de rey Acab. Acá. Y así, Samuel, así mismo es. Seguimos, ¿verdad? Esa parte, ¿verdad? Parte 2. Sí. Maravilloso Dios. Entonces, será nazareo de Dios hasta su muerte. El propósito de Dios. Pablo dijo, no pretendo haberlo alcanzado todo, ¿verdad? Porque la carrera es hasta la muerte, o es hasta que Dios llegue y venga por su iglesia, o es hasta la muerte, porque los muertos en Cristo, ¿qué van a qué? Resucitarán primero. Van a descansar, y los muertos en Cristo primero serán resucitados. Luego nosotros que estamos vivos vamos a seguir para Él. Significa separado. Estamos hablando de una separación de no contaminarnos. Eso es. No podemos contaminarnos, no podemos estar en los rudimientos, en lo que se está moviendo en este mundo. Nosotros somos, pero no somos. Nuestra ciudadanía no es aquí, maravilloso Dios. Entonces, lo que le está diciendo el ángel de Jehová, ¿quién es el ángel de Jehová en esta ocasión? En esta ocasión es Cristo. El mismo Cristo, maravilloso Dios. Dice que quien él hacía el voto, como estaba leyendo el hermano John, se tenía que abstener. Qué difícil es abstenerse. Separarse de todo que puede contaminar. Después de que esta carne para nosotros hemos vivido tanto, haciendo tantos hábitos, tantas cosas en delitos, en placeres, de abstenerse a no hacerlo de nuevo ya. La Biblia dice, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, maravilloso se Dios. puede, que si se puede, y se puede mantenerse separado para Dios. ¿Para qué? Para poder crear nuestros hijos en el camino del Señor. La importancia de que nosotros demos un buen testimonio a nuestros hijos. Esto ha sido un problema, Samuel, por largos años. Que los hijos comiencen a hacer muchas cosas y entonces cuando vienen a ver, empiecen los padres a echar la culpa a quien, al otro, a la esposa se echa la culpa, oye, empiezan a justificarse y entonces cuando vienen a ver y se ponen a escudriñar y dicen, wow, pero le di ejemplo a mi hijo. No, y la comunicación entre padre y madre y padre. Hay que estar despierto en esto, Samuel. No podemos pensar, ok, la madre, ella lo está velando. No puede la madre pensar, no, el padre lo está velando. No, el trabajo es tarea de los dos. De los dos, Samuel. No es que yo me fui a trabajar, brega tú allá y yo cuando llego del trabajo me como y me voy a acostar. Así no es, Samuel. ¿Cuál es el motivo de crear una familia? De acuerdo al ejemplo bíblico. En Génesis 2:24 dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a una mujer y los dos serán ¿qué? Una sola carne. Maravilloso es Dios. ¿Qué podemos ver en este ejemplo aquí de esta parte? Maravilloso es Dios. Que Dios le dio la instrucción a la esposa de Manoah. Manoah se preocupó por las instrucciones. ¿Por qué? Porque un nazareo era una persona santa para Jehová. Era una persona que no podía tocar nada muerto. Y si tocaba algo muerto, tenía que hacer unos sacrificios para limpiarse. No podía tocar muerto, no podía beber sidra, no podía beber vino, no podía estar contaminado. No, y es verdad de que Manoah hizo lo que tenía que hacer, orar y humillarse delante del Señor para pedir, ¿verdad?, instrucciones. ¿Cuándo empiezan esas instrucciones? ¿Cuándo empieza la responsabilidad del padre? De que desde el día que se sepa que está embarazada. Sí, ahí comienza todo esto, Samuel. Yo estaba buscando instrucciones y lo que es consejos de sabiduría que tenemos que pedirle al Señor. Entonces, número uno, yo tengo una lista aquí, hermano John. Primero es una planificación. Sí. Tú sabes, muchos de nosotros no hemos tenido, tú sabes, ser tan de planificar una familia. El americano
mayormente y muchas personas que estudian y planifican una familia, hacen ahorros para que ese niño tenga todo lo necesario. Y eso es lo que nos está enseñando este estudio, ¿verdad? Para poder nosotros crear un hijo como la palabra nos enseña, pues entonces viene la buena planificación. ¿Ok? Viene la buena planificación porque Dios nos está dando la sabiduría para hacerlo. Los hijos no se traen al mundo a lo loco, Samuel. Hay que planificar. Por eso es que hay tanto fracaso. Sí, ¿no? Y por eso vemos niños sufriendo, Samuel. A causa de las decisiones malas decisiones de nosotros, los adultos. Entonces, Manoah ora y recibe las instrucciones para criar no su hijo, ¿el hijo de quién? De Dios. Porque son de él. Sí, son de Dios. La figura de un padre en un hijo es de mucha ¿qué? Muy importante, Samuel. Vuelve y decimos, el testimonio de Manoah, ¿cómo tenía que ser, Samuel? Empezó antes de que el hijo... Antes que naciera. No fue que voy a tener un hijo, ahora voy a dejar de hacer esto. Como yo he escuchado muchas personas, hasta yo incluso lo hice en mi vida antes de conocer al Señor. Ahora yo voy a tener un hijo, ya yo no voy a poder hacer esto, ya yo no voy a poder hacer aquello. No, debe de ser mucho más. No. Y le felicito a los padres que tenieron hijos fuera de los caminos del Señor y hoy en día están haciendo responsables con sus hijos. Le felicito. Yo le doy gracias a Dios que nunca tuvo hijos cuando yo estaba en el mundo. Gracias a Dios por eso, porque yo sabía que yo no iba a ser responsable, Samuel. Le doy las felicitaciones a cada uno de sus familias que hoy en día, después que tuvieron hijos, no le estaban sirviendo al Señor, tuvieron hijos en el mundo y hoy en día están haciendo responsables, Samuel. Están pidiéndole al Señor en medio, ¿verdad? Porque cuando las malas decisiones se toman malas decisiones, tú sabes que vienen las consecuencias. Vienen las consecuencias. Y yo le doy gracias a Dios porque yo no tuve esa experiencia. Y vuelvo y digo, les felicito a los padres porque muchos de ellos están haciendo responsables, están orando, están pidiendo instrucciones de Dios, así mismo como hizo Manoah, porque no era cualquier cosa que venía. No tan solamente en lo espiritual es lo más importante, pero en lo que es lo físico, lo que nosotros hacemos con nuestro cuerpo. Un ejemplo, si usamos estupefacientes, maravilloso Dios, y entonces por un largo tiempo, entonces comenzamos una familia, luego el niño puede nacer con una condición, con una adicción. Entonces, maravilloso Dios, nosotros tenemos que para la familia tenemos que ser responsables, tenemos que tener sostenimiento, tenemos que ser educados, tenemos que tener unidad, tiene que haber tiempo para la familia, maravilloso Dios, tiene que haber un cumplimiento para la familia, tiene que haber una dedicación para la familia. Hay una balance entre el padre, el hijo, el hogar, el trabajo, la iglesia, hay una balance. Entonces, cuando yo llegué a los caminos, a los pies del Señor, que yo me rendí, porque Él me alcanzó. Yo no lo alcancé a Él, hermano John. Él me alcanzó a mí por su misericordia. Y yo dije, yo he hecho tantos mistakes. La hemos hecho mucho. Pero lo reconozco. Entonces, ¿qué hago desde hoy? Es la diferencia. ¿Qué hago desde hoy con lo que Dios ha entregado en mis manos? Esa es la pregunta que debemos de hacernos en esta lección. ¿Qué vamos a hacer desde hoy? Hay que consultar, Samuel. Hay que orar, hay que pedir, ¿verdad? Hay que realmente comenzar a humillarnos delante del Señor y pedirle instrucciones, Samuel. Yo creo en un comienzo nuevo. Yo lo creo en el Señor. Como dijiste, desde hoy podemos presentarnos delante del Señor y comenzar a pedirle al Señor, Señor, yo no lo he hecho bien, reconocer tus errores. Y irse delante del Señor, Señor, perdóname por lo que hice, pero yo quiero saber cómo yo puedo crear mi hijo en estos días, porque estamos viviendo tiempos muy difíciles, Samuel. Y muchos estamos creando teenagers, y el teenager no se sabe si está contento o si está llorando, si está alegre o si está triste. El teenager todavía está creciendo. Amén, su mente no se ha formado completamente.
Y yo le doy el aplauso, ¿verdad? A todos esos padres que, ¿verdad?, que están instruyendo a sus hijos en el camino del Señor. En medio de los tiempos que estamos viviendo, están ahí pidiéndole al Señor instrucciones. Pero si no lo está haciendo, hoy es el día para comenzar. Por eso al principio, al comienzo de la clase, yo dije, nosotros como padres tenemos que actualizarnos. Sí. Tenemos que update, porque tenemos que aprender cómo socializar con nuestros hijos. Este es un problema, Samuel, porque tú sabes que muchos de los padres dicen, no, a mí me crearon así, por eso tú tienes que hacer lo mismo. No es así, Samuel, no puede ser así. Hay cosas buenas que nos enseñaron cuando estábamos pequeños, seguro que sí, ¿verdad? Hay cosas buenísimas que nos enseñaron, pero no todo era lo mejor, Samuel, no todo era lo mejor. Yo me recuerdo que mi madre me corría con la escoba, Samuel. Cada vez que yo hacía algo malo, me corría con el palo de escoba. Mira, John, le decía otra vez que es cierto. Pero hoy en día, ¿se puede hacer eso? Hoy ya le dicen a eso child abuse. They call it child abuse. Child abuse. ¿Ah? Eso es abuso. Amén. Pero que si hay forma de crear el hijo, sí, la Biblia lo enseña, Samuel. Hay un sistema que se ha Sí. creado, maravilloso es Dios, pues, y hay que darle mantenimiento. Entonces, siempre el enemigo de las almas, maravilloso es Dios. Tenemos que tener claro que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es contra el enemigo de las almas. Entonces, él utiliza el medio que tiene para separar la familia. Quitarle la autoridad de los padres a los hijos. Eso es lo que hemos visto, ¿verdad? De quitar el enemigo. Entonces, si no estamos conectados con el Señor, eso es lo que va a venir. Separación entre la autoridad del padre hacia los hijos. Vino una vez un hijo, decía en una historia que el hijo le dijo que el papá, pues mira, pai, si tú me vas a dar a mí, te voy a llamar el 911. Eso, hemos llegado. A eso hemos llegado. Sin embargo, un padre sabe, un padre que se deje dirigir por el Espíritu, Samuel. El niño no te va a decir que te va a llamar 911, porque tú le das ese hijo, tú le des fruto del Espíritu, Samuel. Por eso es que, como yo estaba hablando, hermano John, nosotros cuando en cualquier momento descubramos una falta de nuestros hijos, Sí. Algo que ellos nos están ocultando y que sea algo malo para su vida, como de acuerdo a la palabra dice que nosotros tenemos que restaurarles. Amén. Nosotros tenemos que decirle todos los atributos buenos que ellos tienen, decirle todo lo bueno que ellos son. Entonces tenemos que construirlos de nuevo, tenemos que levantarlos de nuevo, tenemos que ayudarlos de nuevo. El pueblo de Dios, por más rebelde que fue, y hasta ahora Dios todavía está restaurando. El brazo de Jehová todavía no se ha cortado. Entonces nosotros tenemos que con sabiduría no airar a nuestros hijos. Dice que instruyemos desde hoy en el temor de Dios, el cual es el principio de la sabiduría. Proverbios 1:7. Nosotros tenemos que confiemos que Dios lo va a hacer. Tenemos que soltarle la mano para que ellos den sus pasos. Sí, pero antes de dar ellos esos pasos, nosotros tenemos que instruirlo. Dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuera viejo, no se apartará de él. Proverbios 22:6. Esto es lo que es esta lección. Desde hoy, ¿qué vas a hacer con lo que Dios ha puesto en tus manos? Exacto. ¿Qué voy a hacer? Samuel, la realidad de esto es que los niños se pueden levantar en contra de uno. Pero un hombre y una mujer de Dios que ora, Samuel, que se levante el hijo que se quiere levantar, que ese padre, ese hijo, y comienza a orar por ese hijo. Le seguro, un padre, una madre que son fieles al Señor. Y cuando ese hijo se levanta en contra de ellos, Dios va a trabajar a favor a los padres y la madre con ese hijo, Samuel. Dios va a trabajar, Dios va a contestar. ¿Por qué? Porque es una padre y madre que se unían delante del Señor.
Dice que se humillan, que oran, que buscan su rostro, amén, y se apartan del pecado. Aun cuando los encontremos en una gravedad, en una debilidad, dice la palabra de acuerdo a la palabra, porque esa es nuestra instrucción. Efesios dice 6:4, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. No abuso, no abuso. Tenemos que, con la palabra de Dios, para instruir, para redarguir, para enseñar. No podemos utilizar la palabra de Dios para latigarlos, para encarcelarlos, hermano John. Maravilloso Dios. Clama a Dios. Pero para enseñarle el temor de Dios, para enseñarle que Dios es todo, sobre todo, número uno. Ese es el mejor consejo, es la palabra de Dios. Poderoso eres. Voy a seguir buscando cita, hermano John, continúe ahí. Entonces, vemos en esa parte, ¿verdad?, que dice, el padre es una persona muy importante en la vida del niño. Comienza antes que el niño nazca. Aunque los cambios importantes de una madre embarazada son obvios, el padre debe pasar por una larga espera antes de la llegada. Es un momento de adaptación para ambos, Samuel. Y hacen arreglos en el hogar para darle la bienvenida a su hermoso bebé. Hay preocupaciones sobre cómo educar, cómo crear el hijo, y siempre hacen la pregunta, ¿cómo me preparo de ser papá? Y este era el caso de Manoah. Él se sentía preocupado de cómo cumplir con todos los requisitos que Dios le puso. Sin embargo, en su preocupación de padre, dedicó a orarle a Dios para que volviera a enviar el ángel, para que le enseñe lo que debía hacer con el niño, pues no querían fallarle a Dios. No se conformó tan solo que su esposa le dijera. No se conformó con el milagro. No se conformó. No lo dejó ahí. Eran personas que, y si vamos a ver más la historia adelante. O sea, ellos estaban valorizando todo lo que Dios le daba. Todo lo que Dios le da. Mira, Hebreos 12:15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Hay padres que no han sabido educar, no han sabido reprender a un hijo y lo han marcado para el resto de la vida. Exacto, uno de los peores cosas, y esto los estadísticos lo dicen, una de las peores cosas que un padre le puede decir a un hijo, no es tanto darle, es lo psicológico. Eso lo puede marcar para el resto de su vida, Samuel. Porque no podemos con la boca bendecimos y maldecimos. No podemos decir que un hijo no. Y la Biblia lo dice, que la vida y la muerte están en el poder de la ¿qué? De la lengua. Mira lo que dice Samuel. Es necesario que el creyente consulte a Dios como primer fuente de información, pues su palabra hay muchos consejos sabios para la crianza de los hijos. Él no sigue las instrucciones establecidas por Dios, puede ocasionar problemas en el núcleo familiar, Samuel. Eso trae problemas cuando empezamos a tratar de bregar nosotros. Porque dice en Efesios, hermano John, 4:29, mira cómo dice, en referencia a lo que tú estás hablando ahora, dice, que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea la buena la necesaria para edificación. Sí. Edificación a fin de dar gracias a los que la oyen. Tenemos que edificar a nuestros hijos. Hay que cuidarse cuando uno le habla a nuestros hijos, porque una palabra mal dicha, ¿verdad? Es una maldición para ese hijo. Y hay gente que han sacado diciendo, no, mira hijo, tú no sirves para nada. Lo maldeciste. Yo he escuchado gente dentro de la iglesia que han dicho a sus hijos, hijo del diablo. ¿Cómo le va a decir tu hijo, hijo del diablo? No, hay que aprender de hablar. Hay que aprender cómo nosotros nos vamos a expresar, ¿verdad?, a nuestros hijos, porque la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Nosotros tenemos que confesar bendición, hablar bien a nuestros hijos, educarlos en la palabra, enseñarles la palabra,
y darle testimonio sobre todo. Y entonces, de acuerdo a lo que estamos leyendo aquí, que el consejo de la Biblia, porque aquí en Mateo 15, 9 dice, pues en vano me honran enseñando como doctrina y mandamientos de hombre. Hermano John, tenemos que la enseñanza tiene que ser guiada de parte de Dios. Esta experiencia, ¿verdad? Esta experiencia refleja el pacto y el compromiso que hicimos al presentarlos en el altar. Y permitiré vivir toda situación difícil en la mano de Dios. Dios contesta la oración de Manoah y el ángel se le apareció de nuevo, Samuel. O sea, esto significa, hermano John, perdone, que Dios no solamente te habla el domingo, te habla el lunes, te habla el martes, te visita. Dios nos visita todos los días, porque de acuerdo al el Edén, que se humilla. En el Edén, ¿qué sucedía? Dios visitaba diario. Sí, diario. Porque estaban humillados hasta que llegó el momento. Ok, seguimos. Dice que esta experiencia refleja el pacto y el compromiso que hicimos presentarle en el altar y permitirá vivir toda situación difícil en la mano de Dios. Dios contesta la oración de Manoah y el ángel se le apareció de nuevo y le preguntaron cómo debe ser la manera de vivir de niño y qué debemos hacer con él. Y el ángel le contestó: la mujer se guardará de todas las cosas que le dije. Y Manoah le preguntó su nombre y él le contesta: ¿por qué me preguntas mi nombre? Y le dijo que es admirable. Wow, qué tremendo, Samuel. Las instrucciones que Dios nos da para crear nuestros hijos son los mejores. No hay otro mejor. De acuerdo a Colosenses capítulo 3, versículo 1, Dios nos dice: padres, no exaltéis a vuestros hijos para que no se desalienten. No podemos desalentar a nuestros hijos. Tenemos que buscar la manera de encaminarlos al Señor. Tenemos que buscar la manera de cómo pedirle a Dios que nos felicite toda sabiduría, todo conocimiento, toda paciencia, todo tiempo, todo para poder dárselo a nuestros hijos. Hoy en día, yo perdí una hermana, hermano John, la cual cuidaba a mi mamá. Entonces, hoy, pues, yo trato de cuidar a mi mamá. Yo la visito todas las mañanas y siempre estoy en ese contacto. ¿Por qué? Porque para ti, hijo, que estás viendo esta lección, el quinto mandamiento dice: honra a tu padre y a tu madre, porque esto no solamente para los padres, porque dice si fuiste hijo vas a ser padre, ¿verdad? Entonces, honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Hay una promesa: para que tus días sean largos, y no solamente largos, y prósperos. Sí. Prósperos. No, eso es promesa de Dios. Como núcleo familiar, como entidad de la iglesia. Dios es la cabeza y nosotros somos su novia, su iglesia. Así nosotros debemos de amar, respetar a nuestros hijos, quererlos, a nuestras esposas, amarlas, quererlas. Debemos de pedirle a Dios que dice que la blanda respuesta aplaca que la ira. Y no dude, Samuel, no dude de que el hijo se puede levantar contra el padre. El hijo se puede levantar contra la madre. El padre puede fallar y levantarse contra la esposa y la esposa contra... Eso puede suceder. Pero, el consejo de hoy, más importante de todo esto, pueblo que nos está escuchando, es de que nosotros nos humillamos delante del Señor cada día, pidiéndole instrucciones, pidiéndole la guianza a través del Espíritu, para que nosotros podamos vivir una vida que Dios se agrada, de que nosotros podemos crear nuestros hijos como Dios quiere que nosotros los creamos. Se pueden evitar muchas cosas si seguimos el consejo de Dios. Sí. Y en este estudio, de lo cual voy a leer el resumen y terminamos, pero dice que la función primordial de la familia es procreación y educación de los hijos, la vida en común, la ayuda mutua. Los hijos de Dios envía a los padres deben ser recibidos como amor,
y los padres debieran tratar de educarlos lo mejor posible, porque tú no eres perfecto, yo no soy perfecto, tú no eres perfecto, vamos a cometer errores, pero tenemos que volver a humillarnos y pedirle al Señor, ¿verdad? Que nos ayuda. Según la Biblia, ellos son los primeros y principales educadores de sus hijos. Instruye al niño en el camino, como dijo Samuel, cuando fuera viejo no se apartará de ellos. Los principales deberes de los padres son alimentarlos del nacimiento de los niños hasta que pueden valerse por sí mismos, educarlos en valores humanos y predicarles la palabra de Dios y dar ejemplos sobre el amor, respeto, sinceridad, espíritu de servicio, responsabilidad, claridad, entre otros. Educarlos en la fe, principalmente con el ejemplo, la oración, la enseñanza familiar y la participación en la vida de la iglesia, corrigiéndoles para enseñarles sobre el bien y el mal y enseñarles a obedecer y temer a Dios. Tenemos que seguir el ejemplo de Manoah y su mujer, amén, de respetar y seguir las instrucciones del Espíritu Santo para la crianza de sus hijos, para que todo salga bien y sobre todo orando, pidiendo consejos sabios del Espíritu Santo, pues Él está para ayudarnos, guiarnos, instruirnos. El orden, como mientras tú estabas leyendo eso, hermano John, la madre le da su leche espiritual al niño. Amén. Cuando es detestado, Ana lo lleva al templo. Sí. Ahora, el padre tiene su función también. La madre tiene su función. Amén. Todos tenemos una función. Amén. En este día, ahí mismo donde tú estás, si en algún momento de tu vida le has fallado a tu hijo, le has fallado a tu madre, le has fallado a tu madre, a tu esposa, a tu esposo, le has fallado a cualquiera familiar tuyo, este es el momento de arreglar cuenta ahora ahí en lo íntimo donde tú estás, decírselo al Señor y pedirle la guianza espiritual a través de la palabra de Él. Amén. Para que desde hoy no vuelvas a hacer los errores que habías cometido. Desde hoy es como dice, borrón y cuenta nueva. Cuando le traemos todo al Señor, Él lo coge así y lo tira a lo profundo de la mar. Entonces no se va a sacar eso de ahí. Él va a ser libre cuando le pidas perdón a un ser querido, cuando arregles cuenta como Dios manda que nosotros hagamos con lo que Él haya puesto en nuestras manos. En este momento vamos a orar, hermano John, ayúdame a orar. Todavía están a tiempo, todavía estamos a tiempo. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Gracias por escucharnos y vamos a orar y terminamos el estudio. Samuel, oramos. Padre Santo, Padre maravilloso, Gloria a Dios. Jehová, Gracias, Dios, Señor. Jesús. Míranos, Gracias, Señor Jehová, Jesús. que somos Gracias, polvo, Señor. Jehová Dios, Ayúdanos, ante ti. Dios mío. Que tú nos formaste, Jehová Dios, Señor, y tú nos has entregado en nuestras manos tantas cosas que hemos desbaratado, Jehová Dios. Pero tú arreglas todo, Jehová Dios. Tú limpias todo, tú purificas todo con la sangre de tu cordero, Jehová Dios, Señor. Perdónanos, Jehová Dios, Señor, por las veces que llegamos cortos, Jehová Dios, Señor, y no damos la medida, Señor, Jehová Dios. Pero tú en misericordia, Jehová Dios, tú nos restauras, Jehová Dios. Tú nos haces nuevas personas, nuevas vidas, Señor. Tú nos haces preciosos ante ti, Jehová Dios. Ya no somos como aquella vieja criatura, Jehová Dios. Ya somos lavados con tu sangre, Jehová Dios, Señor. Ya somos llenados con tu Santo Espíritu. Oh, Jehová Dios, Señor, gracias. Jesús, ayúdanos. Gracias por tu perdón, Jehová Dios. Gracias, Señor. Gracias por los hijos, Señor. Gloria a Dios. Gracias por los padres, las madres, Jehová Dios. Sí, Dios. Gracias, Señor, por cada pariente, Jehová Dios. Este es el momento. Si no los has abrazado, si no los has llamado, si no te has comunicado con ellos, esa barrera Dios la puede Sí, romper. Señor. Sí, Señor. Te damos gracias, te damos gloria, Jehová Dios. Ayúdanos a vencer.
Te presentamos los enfermos, Jehová Dios. Te presentamos los débiles, Jehová Dios, Señor. Te presentamos todas las iglesias, Señor, que están sufriendo violencia, Jehová Dios, Señor. Gloria a Dios. Envíale obreros a la miel, porque la miel es mucha, Jehová Dios. Sí, oh, Jehová Dios, gracias, Espíritu Santo, que tú conoces toda necesidad, que tú unges toda lágrima, Jehová Dios, Señor. Que tú ayudas, que tú edificas, Jehová Dios, que tú restauras, que tú sanas, Jehová Dios, que tú limpias, Señor Jehová Dios. Gracias, Señor. Oh Jehová Dios, bendice, Señor, a nuestros pastores, Jehová, que son gran ejemplo, Jehová, en esta ciudad, Jehová Dios. Bendice a cada miembro de esta iglesia, Jehová Dios. Oh, te adoramos, Jehová Dios. Bendecimos tu nombre, Jehová Dios. Porque sin ti, Jehová, no podemos, Señor. Sin ti, Jehová, no alcanzamos. Pero tú nos haces fuertes cuando más débiles somos, Jehová Dios. Porque tú, Jehová, nos das resistencia, Jehová Dios. Cuando ya no resistimos más, ya acabamos su acaya. Oh, que tú, Señor, nos llevas de la mano, Jehová Dios. Espíritu Santo de Dios. Oh, Jehová Dios, gracias, Jehová Dios. Aleluya. Gracias, Jehová Dios. Gracias, Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jehová Dios. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Gracias por estar con nosotros y seguimos hacia adelante. Gracias. Dios te bendiga a todos. Gracias. How you stop this, John? Oh, finish.